Buenos días a todos. Yo soy Tania Orde, docente de periodismo de la Universidad San Francisco de Quito. Empezamos hoy, jueves 11 de noviembre, el cuarto día del Congreso Internacional Periodismo en Debate, 11ª edición, hacia el neoperiodismo. En esta jornada vamos a tener las exposiciones de los resultados de investigación del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, específicamente vinculados a las líneas de investigación en desinformación. Para eso le voy a dar la palabra enseguida a Pamela Cruz, docente de USFQ y coordinadora del observatorio. Bienvenidos todos. Adelante, Pamela. Muchísimas gracias. Buenos días. Para mí es un gusto el saludar a quienes se han conectado a la plataforma Zoom o nos siguen por la transmisión en vivo de Facebook. En este cuarto día del 11º Congreso Internacional Periodismo en Debate que se pregunta hacia el neoperiodismo, transformación del ecosistema mediático, desde el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos queremos aportar con insumos para responder a esta interrogante y lo haremos desde estudios alrededor de los trastornos de la información que se han acentuado en el contexto mediático actual. Antes de empezar con las intervenciones de mis colegas, investigadores y amigos, quienes representan a 4 universidades del país, quiero comentarles que en este segundo año de vida del OIME no se ha dejado de trabajar colaborativamente en actividades de investigación y también de producción de piezas periodísticas alternativas para la lucha contra la desinformación. Y bueno, nosotros lo hemos hecho gracias al compromiso de nuestras instituciones socias. Desde este año se han sumado la Universidad Técnica Particular de Loja, la Universidad Técnica de Cotopaxi y la Agencia de Cooperación Internacional EIZ a las universidades UTE y Universidad San Francisco de Quito. En nuestra página web o en las cuentas de nuestras redes sociales, que ya se las voy a compartir en un momentito, pueden ustedes conocer más sobre nuestro equipo OIME. En este foro nombrado como la lucha contra la desinformación es una tarea de todos. La dinámica será la siguiente. Tendremos las intervenciones por cada una de las 4 universidades con espacios intercalados de preguntas. Así que les animamos a cada uno de los que se han conectado a este foro para que ustedes puedan escribir sus interrogantes en el chat de Zoom o hacer comentarios también por Facebook. Vamos a estar muy pendientes de ello. Y bueno, voy a empezar entonces por darle la palabra a mis compañeros Cruzcaya Ordóñez y Abel Swing de la Universidad Técnica Particular de Loja, con quienes vamos a empezar este foro. Ambos colegas se van a referir a la seguridad y factores de riesgo de los periodistas ecuatorianos en la primera etapa de la pandemia por COVID-19. Sean entonces bienvenidos a este foro y escuchamos a Abel y a Cruzcaya. Ahí ya tienes Ahí audio. sí, muchas gracias. Buenos días con todos. Sí, en realidad para nosotros es un gusto presentar este resultado de investigación como lo indicaba Pamela y ser parte del Observatorio Interuniversitario de Medios que venimos ya pues trabajando desde la época de la pandemia. Estamos continuamente coordinando este trabajo con las universidades y para nosotros como UTPL es un gusto presentar en este día los resultados de investigación trabajados desde el 2019 en el observatorio. Si me permiten compartir pantalla, por favor. Listo, ya puedes compartir. Voy a poner en pantalla completa. Listo. El grupo de investigación de cultura audiovisual que forma parte del OIME trabaja en un estudio que se enmarca en una exploración sobre el tema de la seguridad de los periodistas y los factores de riesgo para el ejercicio periodístico con la llegada del COVID-19.
nosotros realizamos esta investigación con el grupo. Me acompaña en esta investigación también Abel Swing, Gabriela Coronel Salas, Hernán Yaguana, que también son profesores de la UTPL, y a esta investigación final se une el grupo también de investigadores del OIM. Los objetivos de nuestra investigación fueron realizar una exploración sobre el tema de la seguridad de los periodistas frente a la pandemia y analizar los riesgos a partir de los daños que esta provocó en la pandemia, ¿no? Y analizar los daños que afrontaron en la primera etapa, y también en este análisis nos permitió mirar o ver las limitaciones económicas de acceso a la información, censura, autocensura y capacitación en temas de salud que hacía falta. Los problemas como los he expuesto aquí, los problemas de riesgos y amenazas los periodistas lo tienen siempre. Y en tiempo de pandemia, esta fue vulnerada por el propio virus del COVID-19, que ha provocado que más de 600 periodistas en 59 países en 10 meses hayan fallecido durante el año 2020. Y también la pandemia ha traído consecuencias nefastas, ha precarizado el trabajo de los periodistas, sumado a muchas limitaciones económicas y pérdidas de empleo. La metodología que nosotros utilizamos en el observatorio y con esta investigación fue la mixta, con un enfoque cualitativo a través del levantamiento de entrevistas semiestructuradas a los periodistas de los diferentes medios del Ecuador, y una parte cuantitativa con la aplicación de la escala de Likert para poder llegar a aplicar una fórmula de amenaza por vulnerabilidad dividida para capacidades para obtener el nivel de riesgo. Esta valoración está expresada en porcentajes del 1 al 100% con los siguientes rangos: riesgo extremo, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo, valores que provienen de una matriz de riesgos tomada de la plataforma periodística para las Américas que la tiene Conectas. La valoración está expresada así. Tenemos un poco para que nos entiendan después con los resultados que vamos a presentar, cómo se aplicó esta fórmula y cómo con escala se midió el riesgo extremo, alto y medio de los resultados de la entrevista semiestructurada aplicada a los periodistas a nivel nacional. Nosotros tuvimos 3 parámetros o nos guiamos en 3 parámetros para levantar la entrevista. Primero, ubicamos cuáles son las situaciones que enfrentaron los periodistas en la primera etapa de la pandemia, su situación frente a las limitaciones económicas de acceso a la información y también de censura o autocensura, y también identificamos los factores de riesgo a los cuales se ven expuestos por falta de capacitación en temas de salud. Nosotros trabajamos en el año 2020 con 15 entrevistas iniciales, luego levantamos en noviembre 57 entrevistas y en enero levantamos de este año 2021, levantamos 54 entrevistas. Pero simplemente para nosotros poder validar instrumentos y mirar cómo vamos a hacer esta investigación global, trabajamos como resultados de investigación, que la estoy presentando en este momento, con 4 periodistas de portales digitales, y ellos pertenecen al Observatorio de Gasto Público, Portal de Investigación Tierra de Nadie, Pilas Primito, Ecuador Chequea y Código Vidrio. Los resultados, bueno, los resultados ya de la aplicación de la escala los tenemos aquí. El primer resultado que tenemos es que se sienten los periodistas vulnerables al COVID. Sí, al COVID, con el resultado fue del 90%. Nosotros sabemos que ahora mismo el COVID
es una amenaza constante, es un virus que todos lo sabemos que es impredecible, está mejorando la situación con la vacunación, sin embargo, el riesgo para el ejercicio periodístico con el tema de contagio sigue latente. El segundo aspecto que se ubica en el riesgo extremo es con el 80%, son las limitaciones económicas de acceso a la información de censura y autocensura. El 60%, bueno, un riesgo alto, con el 60% se ubica la capacitación de salud, siendo un riesgo alto en relación al asunto, porque este es un tema sensible que los alumnos, que los periodistas deben tratarlo, deben conocer, deben capacitarse, porque hacen información que va a las personas y esta información puede ser nociva en el caso de no tratarse rigurosamente y con el conocimiento. Y como riesgo medio se sitúa la vulnerabilidad ante el COVID-19 y miran con buenos ojos ahora la presencia de este virus que al comienzo de la pandemia tuvo un riesgo extremo por la vulnerabilidad que presentó esta enfermedad. Entre las conclusiones, nosotros tenemos que en cuanto a las limitaciones económicas de acceso a la información, de censura y autocensura, que el tiempo y el tener acceso a la información se convierte en un factor de riesgo alto para los periodistas de investigación específicamente. El buscar una fuente y los riesgos que corren al denunciar un acto de corrupción y que está ligado al poder son las dificultades que presentan. Las limitaciones al acceso a las fuentes retrasan los procesos de contrastación de información y se ha convertido en una tarea complicada. Los medios realizan esfuerzos para conseguir recursos y continuar con los trabajos de investigación. Para lograr los objetivos usan fondos y recursos propios y existen ayudas internacionales, pero estas no son suficientes. Eso es expresamente lo que nos han manifestado y los resultados de investigación. Los periodistas confirmaron que en el Ecuador existe una cultura institucional en el sector público que tiene que ver con la poca transparencia en la divulgación de información que debe ser desbloqueada con el tiempo. También hay otros resultados importantes que en la primera etapa de la pandemia hubieron al menos 10 periodistas fallecidos por el COVID. Los medios ante esto extremaron los niveles de seguridad ante el COVID y también tomaron las previsiones con los equipos periodísticos. También la especialización periodística fue inmediata, fue un tema de atención inmediata en cuanto al tema de salud. Si bien tuvieron acceso a talleres y tienen acceso a cursos, los de organismos públicos esto no creen que es suficiente. Los factores de estabilidad también laboral y económico no han sido los más favorables en el sector periodístico y los portales digitales han tratado de mantenerse hasta el momento y la seguridad digital, eso sí lo ven como un tema esencial, tanto los medios como los periodistas, y ante esto realmente son vulnerables. Eso es lo que nos han manifestado. Nosotros podemos, a través de esta aplicación metodológica, a través de este estudio, nosotros ya podemos certificar que esto es lo que pasa en el Ecuador, más no con un discurso público, sino con una aplicación metodológica y obviamente con una matriz medida para poder, con datos y con números y con porcentajes, dar a conocer todos estos factores de riesgo y vulnerabilidades a los que se ven expuestos los periodistas. Muchas gracias, Pamela. Muchísimas gracias, Cruzcaya. Gracias por compartir con nosotros estos avances en la investigación que ustedes han realizado en cuanto a periodismo digital y el tema de los factores y riesgos de seguridad. Antes de pasar a las preguntas, me encantaría compartir con ustedes entonces información que les mandé por el chat de Zoom. Aquí tenemos tenemos nuestra página web del observatorio, www.oime.com.es, donde ustedes podrán encontrar justamente resúmenes de las investigaciones que en esta ocasión se están presentando o que también en la ocasión anterior se han presentado, y en general la producción de conocimiento que hemos ido realizando a lo largo del tiempo de vida del OIME en estos 2 años. También ustedes nos pueden seguir en Instagram
por OIME Ecuador y también en Twitter, @OIME Ecuador. También, si es que ustedes quieren seguir a cada uno de nuestros docentes e investigadores, pues tienen también en nuestra página web información de nuestro equipo y aquí se los voy a dejar un momento para que ustedes puedan visualizar las cuentas de Twitter de cada uno de nuestros investigadores. En este caso, pues, estuvo con nosotros Cruzcaya y a ella yo le quiero hacer una pregunta para empezar con este diálogo. Cruzcaya, cuando ustedes realizaron estas investigaciones, perdón, cuando realizaron estas entrevistas, tanto en el año 2020 como en el año 2021, y tú mencionabas que para los periodistas hubo esta sensación de vulnerabilidad alrededor del COVID, ustedes tal vez en las preguntas tuvieron como antecedentes si es que había tal vez antes del COVID tenían algún otro tipo de vulnerabilidades que se mantienen como tendencia o únicamente cuando aparece la pandemia, digamos, la vulnerabilidad del COVID toma prioridad y van desapareciendo los otros tipos de vulnerabilidades que tal vez dentro de los medios de comunicación se pueden sentir, porque en el Ecuador pues ya estábamos viviendo una crisis mediática. Aquí mismo dentro del Congreso se han ido dando elementos de, por ejemplo, despidos que eran antes a la pandemia o previos a la pandemia, cierres de medios de comunicación. Tal vez en sus entrevistas lograron enlazar lo que pasaba antes y lo que pasa ahora con la pandemia. Muchísimas gracias. Ahí le puedes habilitar tu micrófono porque no te estamos escuchando. No, ahí le puedes habilitar, porfa. Muchísimas gracias a los 204 personas que estamos conectadas acá en este foro. ¿A qué persona habilito el micrófono? A Cruzcaya, por favor, para que nos pueda, pues, justamente comentar un poquito más acerca de cómo fue la aplicación de este instrumento. Bueno, nosotros venimos trabajando desde más o menos el 2015 con el tema de seguridad de periodistas, bueno, ligado a los componentes que nosotros pues, tenemos como línea de formación, que es el periodismo de investigación. Entonces, a partir de ello se ha venido mirando este ecosistema mediático y bueno, realmente escuchando los pronunciamientos de los periodistas. Y en este sentido, el tema de acceso a la información y las limitaciones económicas se han venido agudizando a través de los años. ¿Sí? La primera es las limitaciones económicas en el entorno de los medios locales. Entonces, los medios locales han venido sufriendo realmente situaciones drásticas en cuanto al tema económico. Segundo, limitaciones de información, de acceso a la información pública, que esto es conocido realmente, incluso para los investigadores científicos, y como lo decían también en la charla ayer, que lo escuchábamos, no es una cosa que solo los periodistas o es problema de los periodistas el acceso a la información, es también una cuestión para la investigación científica, ¿sí? Que también afecta a la investigación científica. No hay datos, no todo se transparenta. Realmente hay cosas que todavía le falta al gobierno implementar o ser más drástico en la implementación de estas políticas de transparencia y obviamente el acceso a la información dificulta. Nosotros hicimos entrevistas antes de levantar todo este proceso, hicimos entrevistas a periodistas de investigación que incluso los tenemos nosotros grabado y tenemos una página que se llama Cuarto Poder, trabajada también con los estudiantes de la universidad, y ahí hay el pronunciamiento, por ejemplo, de varios periodistas como Tomasio Fardi, que decía que realmente es importante que el gobierno atienda este acceso a la información porque sí se dificulta el ejercicio periodístico. También hay limitaciones y presiones políticas. Bueno, esto no lo dijo Tomás, sino también otro entrevistado allí, que nos indicaba que hay presiones políticas que también han incurrido en cierre, por ejemplo, de programas o también que puedan retirarse del medio, ¿no? Ahora
Enlazando, disculpa que te interrumpa, Tuscay, enlazando justamente con esto último que tú mencionas, hay una pregunta de uno de nuestros asistentes, de Alfredo, que nos está mencionando y nos pregunta en relación a cómo, si los periodistas mencionaron cómo ellos afrontaron el tema de la falta de acceso a la información, el tema de la transparencia en el gobierno anterior, en el gobierno de Lenín Moreno, cuando justamente se dio la pandemia. ¿Cómo lograron ellos romper ese cerco que se dio alrededor de la imposibilidad de acceder a la información? Si dieron pistas sobre eso, ¿no? Sí, realmente lo que ellos indicaron que ahora en tiempo de pandemia, cuando vino la pandemia, todos nos encerramos, tuvieron que llevar la oficina a la casa, hacer reuniones telemáticas, con teletrabajo, tuvieron que hacer teletrabajo, y obviamente se les dificultó, aparte de todo el problema de acceso a la información, de acceder a las fuentes para poder relatar lo que estaba pasando en ese momento, hacer investigación a partir de lo que estaba pasando en ese momento. Y claro, para ellos el riesgo del COVID en esta primera etapa, el riesgo del contagio, el riesgo del COVID, las medidas de seguridad que tenían que adoptar, más la dificultad de acceso a las fuentes y también de salir a campo, dificultó muchísimo el trabajo periodístico. Y obviamente ahí hubo limitaciones extremas, por eso en este estudio, en la primera etapa, es el 80% del 1 a 100, en la escala del 1 al 100, el 80% de los resultados llevan a que nosotros definamos como un riesgo extremo el acceso a la información. Este 80%, por ejemplo, en el 2019, en el 2018, nosotros no lo medimos en la escala, metodológicamente hablando, pero si lo hubiéramos hecho, a lo mejor hubiera estado con un porcentaje menor a lo que se presentó en el COVID, porque ahí se sumó lo que no se podía salir, lo que no podían ellos acceder a información, se escondía muy bien también la información, pero bueno, mientras avanzaba el tiempo, hubo muchos portales de investigación periodística que se dieron modos con con la tecnología y con los equipos de los periodistas que obviamente se entregaron a su trabajo en ese tiempo, se entregaron completamente para poder salir con periodismo de investigación y con denuncias y denunciar pues, la corrupción a través de su trabajo. Se les dificultó mucho. Ha sido un problema que siempre se ha presentado. Muchísimas gracias, Cuscalle, muchísimas gracias también a Abel, que forma parte de esta investigación, y a los otros dos colegas de la UTPL, que en este momento, pues justamente desde el ámbito de la academia nos dan estas cifras, ¿no? Y sobre todo, este registro a través de las entrevistas de cómo fue esa situación que se agudizó justamente con el tema de la pandemia. Y ellos trabajaron en el tema del periodismo digital. Ahora, en el ámbito de lo digital, pero yéndonos un poco al tema de las redes sociales, quiero darle paso a mis colegas también y amigas Sofi Cabrera y Nico Mendoza, quienes son parte de la Universidad UTE, y ellas nos van a hablar acerca de cuáles fue los resultados de su análisis en esta red social de TikTok, vinculando con el tema de la divulgación científica. Listo, entonces, Sofi y Nico. Muchas gracias, Pame. ¿Qué tal? Muy buenos días con todas las personas que están conectadas aquí en PER Debate. Para nosotros es un gusto poder comentarles sobre esta investigación que nos ha llamado muchísimo la atención desarrollarla, porque TikTok es una de las redes sociales que está potenciándose a nivel mundial y sobre todo en Ecuador. Entonces, realmente vemos que esta es una red social que puede fortalecer ahora la lucha contra la desinformación. Es un proyecto de investigación que lo estamos llevando a cabo con Nicole Mendoza, Vanessa Mora y Ana Vaca. Así que bueno, ¿por qué estamos aquí en TikTok? El video que ustedes lo ven ahí, creo que lo muestra todo, ¿no? Quizás pensamos que TikTok es la red social en donde la gente solo se muestra bailando o se muestra como de una forma tan divertida y todo eso. Pero ¿qué pasa si podemos utilizar esa misma red social con ese tipo de formato, pero para compartir contenidos científicos? Y esa es nuestra hipótesis de investigación. Es decir, ¿cómo podemos evidenciar que en esta red social pues se están desarrollando contenidos científicos
que permiten divulgar, ¿no es cierto?, la ciencia de una forma atractiva, diferente y entretenida sobre todo, ¿no? Estamos hablando de que a nivel mundial ya hay 700 millones de usuarios en TikTok, ¿sí? Y en Ecuador, de acuerdo al informe de Ecuador Digital de la agencia Mentino con los datos de octubre 2021, ya hablamos de 3.76 millones de usuarios en Ecuador en TikTok. Es decir, estamos hablando que en el último año, en nuestro año de pandemia, hay un crecimiento de 2.76 millones de usuarios en esta red, porque para el año 2019, inicios del 2020, solo se hablaba de 1 millón de usuarios. Entonces, el interés para que nosotros abordemos este tema de investigación es ver a TikTok como una red potencial, dinámica, atractiva y entretenida, en la cual se están compartiendo contenidos científicos. Buenos días con todos. Bueno, yo voy a explicar lo que es el método de investigación. Entonces, dentro de esto, nosotros tenemos nuestro objeto de estudio y obviamente nuestras unidades de análisis. Todo esto tiene que ver con lo que es el alcance de esta investigación. Como objeto de estudio, nosotros tenemos aquellas cuentas con un número mínimo de seguidores para obtener réditos económicos. Este es como, digamos, nuestro factor para nosotros escoger las cuentas que vamos a analizar. Obviamente, en el caso de Ecuador, en enero del 2020, como mencionaba Sophie, había más de 1 millón de usuarios registrados dentro de esta cuenta. Pero de enero a julio, y obviamente con los datos actualizados, tenemos más de 3 millones de usuarios aquí en el Ecuador que están utilizando TikTok. Entonces es un dato, digamos, sumamente importante y impactante también, ¿no? Y como nuestras unidades de análisis para esta investigación, seleccionamos los videos que han sido publicados dentro de nuestro periodo de estudio, que es de julio a diciembre del 2021. Obviamente todo esto lindado a lo que es la divulgación científica. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar el tema de la metodología dentro de nuestra investigación? Bueno, nosotros vamos a utilizar lo que es una metodología de investigación descriptiva, analítica y de carácter mixto, es decir, una combinación de metodología cualitativa y cuantitativa. En lo que respecta al método cualitativo, tenemos como la primera técnica la observación de campo. Es decir, nosotras vamos a observar cada uno de los elementos que se van a analizar y lo vamos a utilizar o lo vamos a reflejar a través de nuestro instrumento de investigación, que sería la matriz de recolección de datos, que obviamente es una matriz de Excel. Como segunda técnica, tenemos también las entrevistas a expertos. Son entrevistas estructuradas. Son expertos de lo que se refiere a la divulgación de la ciencia y también a los creadores de las cuentas que nosotros vamos a analizar. Para, digamos, reflejar esta técnica tenemos como instrumentos lo que es asimismo una base de datos, una matriz. En lo que respecta al análisis preliminar, nosotros le llamamos análisis preliminar por el hecho de que esta es nuestra, digamos, nuestra introducción, nuestro primer paso a la investigación. Así que dentro de este análisis tenemos dos tipos de análisis de cuentas de TikTok en Ecuador y análisis descriptivo de los videos por cuenta de TikTok en Ecuador. Dentro de cada uno, como pueden ver, tenemos diferentes tipos de elementos, como nombre de la cuenta, autor, fecha de inicio, número de seguidores, de me gustas y diferentes elementos. Igual del otro tipo de análisis, tenemos en cambio elementos referentes o característicos de lo que son los videos que se publican dentro de estas redes sociales. Bueno, perfecto. Perfecto. Como resultados iniciales también tenemos 4 importantes, ¿no? Que una cuenta creada, tenemos una cuenta que es creada en 2020 y el resto de las cuentas han sido creadas en este año, ¿no? La cuenta con mayor número de seguidores tiene más de 39,000 personas que le están siguiendo, lo cual es un dato muy importante en temas de comunicación. Tenemos también que en el total de cuentas se han publicado más de 300 videos en apenas 4 meses de lo que llevamos nuestro análisis. Y 3 de las 4 cuentas analizadas colocan dentro de sus perfiles de las cuentas de TikTok, dentro de sus bibliografías, tenemos lo que son sus otras cuentas, como Instagram, por ejemplo. Esas son las cuentas más comunes dentro de la biografía de TikTok de estas personas. Básicamente les hemos mostrado esta introducción, esta investigación preliminar,
sobre lo que nos llama la atención. TikTok como una red social para divulgar ciencia en el país y también para luchar contra la desinformación. ¿Cuáles son las primeras conclusiones que estamos viendo? Pues que es un medio que conjuga, ¿no es cierto?, elementos muy creativos, lo cual promueve a que las y los usuarios puedan desarrollar propuestas creativas, dinámicas, ¿no es cierto? Y que sobre todo puedan generarse desde la transmedialidad, ¿no es cierto? Utilizar con otras redes sociales. Al ser súper interactiva, pues genera que estos videos puedan ser compartidos constantemente y puedan tener un mayor impacto, ¿no es cierto? Hay una utilización de lenguajes completamente más cercanos a los públicos no expertos, ¿no es cierto? Y claro que básicamente eso nos ayuda a nosotros a entender cómo en este caso esta red social se convierte ya para el futuro en uno de los medios alternativos en los cuales podemos luchar contra la desinformación, porque si TikTok es una red social que tiene un gran impacto, pues entonces la lucha contra la desinformación debe realizarse en este tipo de espacios en donde obviamente se puede también compartir desinformación. Así que nada, pues encantadas y esperamos que les guste esta investigación. A nosotros nos motiva muchísimo saber cómo está utilizándose una red social con tanto impacto y tan creativa como es TikTok. Muchísimas gracias, Sofi, muchísimas gracias a Nicole. Gracias por estos datos. Y pues bueno, justamente hay una pregunta que tiene que ver con algo que ustedes dos mencionaban, ¿no? Decían, bueno, ¿será que se puede luchar contra la desinformación desde la red TikTok? Sabiendo que tal vez muchas personas tienen información o creen, mejor dicho, que una red social es más para entretenimiento, más que para información. Entonces la pregunta dice, ¿qué piensan ustedes sobre justamente la desinformación, la sobreinformación, la fragmentación informativa que hay en las redes sociales? Y también, si es que ustedes consideran que además del periodismo científico, el periodismo de soluciones puede hacer algo desde la red social TikTok. No sé si la primera pregunta, por ejemplo, la podríamos responder Nico y la segunda para Sofi. Sí, claro que sí. A ver, nosotros utilizaríamos obviamente el tema de investigar, ¿no? Porque obviamente sabemos que hay muchas cuentas que están lindadas a lo que es el tema de la ciencia y nosotros como usuarios, que somos prosumidores también, ¿cómo identificamos cuentas que son falsas o cuentas con contenido que son totalmente falsos? Pues tenemos que tener muy, muy en cuenta lo que es el tema de los creadores, ¿no? Si es una persona que obviamente es titulada en la especialidad de lo que se refiere a la cuenta que tiene, tenemos confianza de que obviamente el contenido que está impartiendo es verídico. Pero si, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados también a consumir, digamos, contenido solo por verlo, ya lo creemos. Obviamente ahí viene esa, digamos, como contraparte. También nosotros como prosumidores tenemos esa responsabilidad de no continuar, por ejemplo, con el tema de compartir esa información, que no sabemos si es verídica o no. Pero para nosotros, esta aplicación, esta red social, sí es, digamos, efectiva para luchar contra la desinformación, porque obviamente tratamos de que los profesionales también puedan impartir su conocimiento a través de esta red social, pero obviamente con datos y cifras que son verídicas. Y de hecho, esa es la hipótesis, Pame, y para la persona que realizó la pregunta, porque básicamente creo que hay que romper el estereotipo y también, porque hemos estigmatizado a las redes sociales, porque desde que las redes sociales aparecieron, se convirtieron en una extensión de nuestra vida social, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy por hoy, y lo vimos el año pasado durante la pandemia de COVID-19, las redes sociales fortalecieron también la comunicación de expertos al público, ¿no es cierto? Fortalecieron la comunicación de los medios, en este caso de las fuentes oficiales a la gente, y en ese sentido pues debemos darnos cuenta de que hoy por hoy las redes sociales ya sobrepasan solo este estereotipo del entretenimiento o de lo social tal cual, sino que son medios alternativos que nos permiten a nosotros consolidar información, construir información, porque como decía Nicole, estamos hablando de prosumers que están al otro lado, entonces somos productores de consumidores de contenidos a la vez. Entonces yo creo que totalmente de acuerdo, por eso nace la investigación,
¿no? De identificar cómo a través de TikTok sí se puede divulgar ciencia, ¿no es cierto? De que sí hay cuentas que están realizando divulgación científica en el país y luego también hacer un análisis comparativo a nivel regional, que es también lo que nos llama la atención, comparar con cuentas de TikTok de Colombia, de Perú, de México, en donde ya hay investigadoras, investigadores que están utilizando esta red social como un recurso de divulgación y también periodistas, ¿no? Que en este caso va por ahí también el tema de periodismo de soluciones. Básicamente, la lucha contra la desinformación se la debe hacer en el campo de batalla. Y si son las redes sociales o el espacio en donde la desinfodemia está también, ¿no es cierto?, con gran alcance, pues yo creo que en ese caso también deberíamos luchar. Pero en este caso estamos investigando este objeto de estudio que es ahora la red social TikTok. Gracias, Sofi. Solamente una consulta adicional. Están aquí conectados estudiantes de periodismo, docentes, periodistas. Y en este caso, unos tips súper rápidos, por ejemplo, como cómo hacer que una red social, y en este caso TikTok, pueda tener esta información de calidad que además te permita combatir la sobreabundancia de la información, la desinformación o muchas veces esta información errónea o de mala calidad. Así rápidamente, ¿cuáles podrían ser esos tips a partir de las investigaciones que ustedes han ido realizando? Creo que comunicar con evidencia, ¿no? Y al hablar de comunicación con evidencia, estamos hablando de que se citen fuentes, ¿no? Se coloquen fuentes de dónde estamos sacando la información. Por ejemplo, hemos visto muchos videos sobre vacunas, sobre COVID-19, en donde se habla de dónde sale esta información que se está publicando, ¿no? Que el contenido sea creativo, dinámico, entretenido, sí, eso es súper importante, es parte de la red, pero que se comunique con evidencia, eso da la pauta de que estamos hablando de que se ha trasladado el conocimiento de expertos, ¿no es cierto?, de la comunidad científica hacia, un lenguaje que pueda ser mucho más cercano a la ciudadanía. Así que yo creo que básicamente está por ahí, identificar que los contenidos estén comunicados con evidencia científica. Muchísimas gracias entonces a Sofi y a Nico. Y antes de darles justamente paso a otros dos colegas que han trabajado en otra red social, en Facebook, me encantaría compartir con ustedes una imagen de también lo que está haciendo el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. En la página web ustedes pueden encontrar un enlace que se llama OIMEVox. A partir de las investigaciones que nosotros vamos generando, lo que nosotros hacemos también es sacar esos tips, sacar esos consejos que pueden ser útiles para los usuarios de las redes sociales, los periodistas, los investigadores, justamente para potenciar el uso de las redes sociales. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que se ha trabajado en relación al meme, por ejemplo, cómo construir un meme informativo, pero desde justamente con esta idea de combatir la desinformación. Así que en este momento, como les decía, voy a darles paso a mis colegas Pablo y mi colega tocaya Pamela, quienes han trabajado también en redes sociales. Sin embargo, ellos lo hicieron desde el Facebook, con una mirada local, nacional y con un interés alrededor de las audiencias muy jóvenes, en realidad acerca de la generación Z. Muchísimas gracias entonces, Pablito y Pame, queremos escucharles en este momento. Muchísimas gracias, Pame. Un abrazo a todas y todos, a nuestros compañeros del OIME y también a toda la gente que está presente en este predebate, un evento muy, muy importante para el periodismo ecuatoriano. Nosotros desde la UTC les extendemos un cordial saludo, tomando en cuenta que nosotros estamos muy interesados en hacer investigación, particularmente de los medios locales, y como decía también Pame, en relación a las nuevas audiencias, las audiencias más jóvenes. Y en ese marco nosotros hemos creado un proyecto que, digamos, nos ha permitido, nos ha abierto las puertas para la participación del OIME. En el marco de todas estas acciones de investigación, PAME también ha realizado un trabajo muy interesante que queremos presentarles aquí, que se llama Medios Jóvenes y Pandemia, análisis de contenidos multimedia para la generación Z, y precisamente nuestra principal inquietud de investigación era saber si los medios de comunicación, los medios nativos, los medios migrantes, construyeron contenidos para la generación Z, particularmente en esta época de pandemia, ¿no? Entonces se ha generado una metodología, obviamente, y también queremos ahora presentarles los resultados.
Así es, Pablito, y bueno, muy buenos días con todos y todas. Gracias por esta gran oportunidad, como ya decía Pablo. Es muy importante conocer lo que nos ofrecen estas nuevas redes y cómo podemos aprovecharlas. Y también esa es la intención, ¿no? Porque se estudió Facebook, porque es la red social más popular en Ecuador y también encabezó la lista de las redes utilizadas para informarse acerca de la pandemia. ¿Y por qué la generación Z? Porque también es la segunda generación o grupo poblacional más joven en el Ecuador. Entonces, respecto a esto, se utilizó una metodología cual y cuantitativa, como un análisis cuantitativo hacia contenidos digitales de publicaciones en Facebook de medios de comunicación nativos digitales como la Gaceta, perdón, como Primicias y Alia Online, y también de medios migrantes con presencia en Facebook, que es El Comercio, y también la Gaceta Cotopaxi. Es decir, hay un local y un nacional, un local y un nacional. Y en el análisis cualitativo se realizó entrevistas y también un poco de observación a 4 jóvenes, uno por cada medio de comunicación, entre 18 y 22 años que obviamente pertenecen a la generación Z. Esto durante el periodo del primer trimestre de la pandemia, del 16 de marzo al 15 de junio de 2020. Los medios utilizados o bien estudiados fueron El Comercio, porque es considerado un medio de comunicación muy popular en nuestro país. Hoy en día tiene cuentas en Twitter, en TikTok, en Pinterest y en Facebook tiene más de 3 millones de seguidores. La Gaceta Cotopaxi es considerada un diario independiente desde 1967, cuando circuló su primera edición impresa, esto con la intención de dar voz a la provincia de Cotopaxi y particularmente a la Tacunga. En Facebook tienen más de 59,000 seguidores. Primicias es el primer diario 100% digital de Ecuador y difunde noticias nacionales y también internacionales. En Facebook tienen más de 1 millón de seguidores. Finalmente, Alia Online es un medio nativo digital que, de acuerdo a sus plataformas web, difunde información veraz e imparcial, con mayor énfasis en la provincia de Cotopaxi. De ahí es que manejan el eslogan El noticiero de Cotopaxi en línea. En Facebook cuentan con más de 25,000 seguidores. Respecto al análisis o los niveles de análisis que se utilizaron, fueron acerca de los datos de identificación, obviamente de los medios de comunicación y de las noticias que se publicaron, las características del contenido, esto con base al libro La noticia, pistas para percibir el mundo, y también al libro Periodismo de opinión y discurso, que pues se detallarán a continuación. Y finalmente, respecto al lenguaje multimedia. En total hubieron 1,963 publicaciones que trataron pues sobre salud y COVID-19 en los 4 medios ya mencionados y en el periodo también ya mencionado. El Comercio tuvo el mayor número de publicaciones en estos 4 meses y también fue uno de los canales de información para la generación Z. Es decir, que en este gráfico 1, en abril fue el mes en donde se predominó más la información, especialmente sobre la evolución y prevención del virus. Aquí también fueron publicaciones sobre el impacto social, económico, turístico, ambiental que nos dejaba la COVID-19. Respecto al gráfico 2, que fue pues acerca de las publicaciones y la extensión de palabras que utilizaban en sus encabezados, tuvimos que la mayoría utilizaron en sus encabezados hasta 75 palabras, que esto es como lo básico en Facebook, para que pues no se pierda o no me aparezca el ver más y pues se extienda más mi redacción. Algunos utilizaron también más de 75 palabras para explicar toda la información sin necesidad de quizá vincular a un enlace de la noticia completa en una página web. Y también hubieron publicaciones en las que no se utilizó ningún encabezado, simplemente fue el post en donde ya se explicaba toda la información. Sobre el gráfico 3 también fue sobre el uso de los hashtags. Aquí la mayoría de publicaciones, es decir, el 74.07% de las publicaciones utilizaron los hashtags, y aquí tenemos una nube de palabras de los hashtags más repetitivos y más representativos en estas publicaciones. Estos hashtags también se vincularon a búsquedas de información e identificaron situaciones como urgente, de última hora, lugares como Guayaquil, Quito, La Tacunga, personajes como Lenín Moreno, presidente de Ecuador, ministro de Salud, y también los fenómenos de la noticia. Y aquí se repitieron mucho COVID-19, coronavirus Ecuador, COVID-19 Ecuador, contagios COVID-19.
En el gráfico 4 utilizamos una estructura ya discursiva y aquí también prevalecieron mucho las informaciones sobre las situaciones. Es decir, se informaba acerca de los temas presentes en el país sobre la evolución, prevención e impactos del virus. En el gráfico 5 también tuvimos un número de publicaciones según una estructura discursiva, es decir, si fueron descriptivas, narrativas, interrogativas, argumentativas y expositivas, y el mayor número, es decir, 1042 publicaciones utilizaron una estructura expositiva, utilizando la teoría de las W para responder o informar acerca de los hechos sucedidos sobre la COVID-19. En el gráfico 6 tenemos acerca de las publicaciones según el tema tratado, en lo que se dividió en testimonios o anécdotas, las restricciones, impactos, como decía, sociales, económicos, turísticos, ambientales, y también sobre las disposiciones gubernamentales y la cuarentena, siendo la mayor clasificación la evolución y prevención del virus. Y sobre el tema del lenguaje multimedia, que es lo más importante en el uso de la red social Facebook, tuvimos que pues la mayoría de publicaciones adicionaron textos, si no es por todas las publicaciones, adicionaron textos en las publicaciones acompañados de imágenes. Apenas 19 utilizaron videos o anclaron un video en una cuenta de YouTube y no se utilizó gráficos, no se utilizó animaciones, ni tampoco se vincularon audios. Bien, en efecto, precisamente queremos partir desde este último gráfico porque esto da la atención a la cierta discusión y conclusiones sobre este estudio. Porque al menos las personas quienes fueron investigadas en esta metodología, pues habían dicho que hay ciertas características multimedia novedosas en los nuevos medios, pero no identificaron esas características en los medios migrantes. Dijeron efectivamente que hay más detalles, digamos, de forma, colores, etcétera, en el uso de los contenidos o en la producción de los contenidos en los nuevos medios. También se identifica, como ustedes vieron en los gráficos, una escasa multimedialidad. Hay una hipertextualidad anclada a una sola plataforma. Llama mucho la atención que esa plataforma es solamente el sitio web del medio de comunicación. Algunos medios nuevos, sobre todo desde el punto de vista local, están haciendo otros intentos para enlazar el contenido a otras plataformas que no sean necesariamente su sitio web. También se ha identificado que hay una interactividad limitada, es decir, que solamente se la bota a sus audiencias, no es que se propone alguna gestión de interactividad desde los mismos medios de comunicación. Y también se ve que hay una transmedialidad ausente, es decir, solamente no se proyecta una narrativa transmedia, sino que solamente se utiliza la versión instrumental, digamos, de la transmedialidad, en la medida en que solamente difunden el contenido a otras plataformas, pero tal vez no pensándola en un proyecto o en una narración transmedial. Y de hecho, se concluye también que hay una meta pertinente, ¿no? Que es el fortalecimiento del periodismo mediante la creación de contenidos para usuarios jóvenes, porque en efecto la generación Z está muy identificada con contenidos que tengan precisamente estos elementos de interactividad, de multimedialidad mejor desarrollados y que tengan una transmedialidad que sea también proyectada como algo integral de una narración, pero la generación Z, digamos, ve que todavía hay falencias en el sentido de que las narrativas deben estar como más adecuadas a lo que ellos buscan en la información y sobre todo información de salud que se fue estudiada en este proyecto, digamos, de investigación. Eso es lo que teníamos que contarles desde acá, desde la UTC. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Pablo y a mi tocaya Pame por exponernos los resultados de esta investigación alrededor de Facebook, pensando justamente en estos contenidos para la generación Z en relación a estos contenidos producidos por estos 4 medios analizados. Tengo 2 preguntas que vienen justamente de nuestros asistentes, que por cierto, quiero agradecerles a todas estas 238 personas que estamos conectados en este momento, en esta mesa académica, justamente para escuchar los resultados de investigación desde 4 universidades. Las preguntas. Voy a empezar con algo que ustedes
mencionaron a lo largo de su presentación y decían que, o hacía referencia a las características de los medios analizados, tanto de los medios migrantes como de los medios nativos. Se puede hablar entonces de características multimedia, pero ya pensando en las audiencias, viene una pregunta de Marlon que nos dice, ¿cómo se podría considerar a estas nuevas audiencias en relación a las características? Sí, en este momento, y justamente la pandemia nos convocó a nosotros, a todos, utilizar las redes sociales. Es decir, ¿cuáles deberían ser esas características que diferenciarían, en este caso, de la población que ustedes analizaron, la generación Z, en relación a las otras audiencias? Esa es la primera pregunta. Bien, como decía igual en la anterior presentación, Sofía, lamentablemente siempre nos hemos anclado a que las redes sociales nos sirven para entretenernos, distraernos y demás. Sin embargo, esto no es así, y esto fue confirmado de hecho por los 4 entrevistados, quienes decían, o sea, sí, utilizo Facebook para distraerme, pero también me gusta a través de Facebook informarme acerca de lo que ocurre en mi entorno. Pero aquí habían como los nuevos retos, tanto para los medios migrantes como para los nativos digitales, ya que ellos decían, a mí me gusta cómo se presentan los medios nativos digitales, pero en respecto a la información no me satisface en una totalidad, ya que a veces necesito saber a ver qué está ocurriendo, por ejemplo, en Latacunga, en Salcedo, pero no encuentro información sobre qué ocurre en Pastaza, por ejemplo. Entonces siempre también eso conllevó a que, bueno, me entero solo de lo que ocurre en mi entorno en el medio digital, pero para saber lo que ocurre a nivel país sí necesito ir al comercio o a medios de canales de televisión con presencia en Facebook. Y también ellos adicionaron nuevas exigencias, ¿no? Que se podrían clasificar como las características que mencionan, como el hecho de videos con poca duración, o también presentación de la información a través de en vivos. También que los medios de comunicación no solo se interesen en la información que presentan, sino también en su imagen, porque decían que a veces ellos bombardean mucho con una tipografía muy fuerte o con colores también muy llamativos. Y también lo que solicitaban es que estos medios generen espacios en las redes sociales para que los jóvenes digitales, en este caso los jóvenes Z, puedan participar sin restricciones. Y como decía también Pablito, ellos piden que los medios de comunicación tengan respuesta a los comentarios para que la información pueda ampliarse o en todo caso pueda explicarse, o quizá no necesariamente con una explicación textual, ¿no? Sino adjuntar otro link a un video en YouTube, por ejemplo, o a un hilo de información en Twitter. Entonces, yo pienso que estas son las características y también esto se ancla a la credibilidad, que ellos lo hacen a través también de cómo comparten sus amigos en Facebook las noticias. Entonces, la credibilidad de ellos se ancla bastante a ver, mi mejor amigo compartió esta noticia, ¿por qué lo haría? Y ahí me intereso en buscar, y obviamente también a las estrategias que utilice el medio de comunicación en la publicación. Muchísimas gracias. Entonces, sabemos que es un debate abierto este tema de los nombres que se pueden colocar a los distintos grupos poblacionales. Sin embargo, lo que podría ser una identificación son estas características, ¿no? Que no son unas características fijas, sino que pueden ser muy dinámicas porque hay personas que hacen un uso muy frecuente de todas las redes sociales, siendo entonces lo que ustedes mencionaban, multipantallas, búsqueda de información de distintas fuentes, y sobre todo el elemento de la credibilidad. Ahora, la segunda pregunta tiene que ver ya con la investigación como tal. Es una pregunta que tiene que ver con la metodología. ¿Cómo se hizo justamente para recopilar la información y para lograr este análisis de datos en las cuentas de redes, en esta cuenta de red social de Facebook, ¿no? Para las cuentas principales de estos 4 medios de comunicación. Para el análisis cuantitativo se utilizó una matriz en Excel con los datos de identificación, también con las variables pues que ya se los mencioné, y se empezó a llenar acorde a cada publicación que tenga relación tanto con temas de salud y COVID-19. Una vez llenada esta información, se procedía a los gráficos, y para el análisis cualitativo se buscó a 4 jóvenes entre 18 y 22 años,
uno por cada medio de comunicación, El Comercio, La Gaceta Cotopaxi, Primicias y El Día Online, y ellos se les entrevistó sobre los temas que pues como ellos se informaron a través de las redes sociales y particularmente a través de Facebook. A partir de ahí se hizo pues el análisis de estas observaciones que aportaban a nuestra investigación y pues que también nos daban nuevas aristas de las necesidades que ellos tienen como generación Z y también como usuarios activos en Facebook. Muchísimas gracias entonces a nuestros colegas de la Universidad Técnica de Cotopaxi. Y pues ustedes tal vez han reparado en que tenemos rostros también, voy a decir generación millennial, generación Z, estamos aquí combinados dentro de los expositores, ¿no? Y quiero acá que ustedes tomen en cuenta que el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos tiene justamente una participación, y eso es nuestro interés, de que en este espacio se vayan formando investigadores desde el ámbito del periodismo y desde el ámbito de la comunicación. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nicole o en el caso de Pamela, son graduadas de cada una de las universidades que acabaron de presentar los resultados, pero ustedes van a ver que en la próxima presentación se encuentra también una estudiante que está casi a las puertas de ser una colega más, una periodista, una comunicadora. Entonces, a nosotros como observatorio nos interesa justamente eso, la posibilidad de generar conocimiento alrededor de la desinformación como un eje transversal, pero facilitando ese acompañamiento entre investigadores de larga data, como por ejemplo un puntual fuerte dentro del OIME son nuestros compañeros Cruzcaya y Abel, irnos complementando con las experiencias investigativas de cada uno de las universidades y sobre todo esperar que en ese acompañamiento vayan los estudiantes y los recién graduados interesándose por la investigación. Y pues bueno, ya un poquito nos hablaron Pablo y Pame en relación a las prácticas periodísticas que pudieron de cierta manera ubicar unas pistas en relación a lo que sucedió con estos 4 medios de comunicación. Ahora vamos a profundizar con esto de las prácticas periodísticas. Y quiero darle paso a mis compañeras y colegas también de la Universidad San Francisco de Quito, Tani Orde, y bueno, también al estudiante Amanda, quienes han hecho un análisis justamente alrededor de 2 medios ecuatorianos y van a explicarles y contarles la experiencia de esta alianza entre la academia y esos medios. Hola Pamela, hola a todos. Muchas gracias por su atención en este cuarto día de PER Debate 21. Bueno, nosotros les vamos a hablar de una práctica que hacemos desde el 2017 con 2 medios en convenio y es sobre desinformación y prácticas periodísticas durante la pandemia. Las alianzas que tenemos con 2 medios en específico que se dedican a investigación y a la verificación de información. Le voy a dar la palabra enseguida a Amanda. Amanda está en su último semestre de la carrera de periodismo en la Universidad de San Francisco y en diciembre precisamente terminará sus estudios. Con ella trabajamos esta investigación en el verano de este año porque estaba colaborando como asistente de investigación de la carrera. Adelante, Amanda. Buenos días con todos. Yo les voy a hablar de la metodología que se utilizó en esta investigación. Para esta investigación utilizamos una metodología mixta que consiste en cuantitativo y cualitativo. En el análisis cuantitativo se seleccionaron a 9 estudiantes de tercero y cuarto año que recibieron la clase de prácticas multimedios niveles 1 y 2 en 2 semestres, de enero a julio del 2021. En las respuestas del análisis cuantitativo se basaron en su género, edad y estado laboral o de estudios, mientras que en el análisis cualitativo se utilizaron preguntas abiertas en la misma encuesta para los estudiantes, para conocer sobre su experiencia en prácticas antes y con la llegada del COVID-19. Además, se utilizó una entrevista semiestructurada para los editores de los medios involucrados, Código Vidrio y Ecuador Chequea.
Aquí voy, sí. Bueno, estos dos portales son dos de los medios en convenio para producir y publicar los temas que nuestros estudiantes de periodismo UCFQ deben realizar durante los semestres que mencionamos, ¿sí? Los editores responsables de cada medio fueron Arturo Torres y Erika Estudillo. Erika es alumni de periodismo USFQ. Código Vidrio es un portal de investigación que fue fundado por Arturo Torres y María Belén Arroyo en el 2018. Su público objetivo son los tomadores de decisiones y publican historias de profundidad en diferentes formatos. Los estudiantes de Prácticas 1 en el primer semestre de enero a mayo de 2021 publicaron una docena de podcasts cortos de 5 minutos sobre temas de ambiente, deportes y salud. Los estudiantes de Prácticas 2 de mayo a julio del 2021 publicaron 2 podcasts de profundidad de 20 a 30 minutos. Como trabajaron en parejas, uno fue en grupos de 3, uno fue sobre depresión en pandemia y otro de manejo de basura en Quito. Para estos temas se hicieron equipos de 3 personas. Amanda, quien me acompaña en esta exposición, precisamente participó del equipo que abordó la depresión, la ansiedad y los suicidios. Podemos darle clic allí, Amanda, para escuchar solamente el inicio de cómo se difundió este podcast. No tenemos el audio compartido. Estás en silencio. Las cifras de personas que se han quitado la vida en pandemia son alarmantes y evidencian un acelerado deterioro de la salud mental de los ecuatorianos. Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año según la Organización Mundial de la Salud. En lo que va del 2021, Ecuador registra 194 suicidios. Según el ECU 911, hay un aumento del 37% con relación al primer semestre del año 2020. Los intentos aumentaron en un 15% y las autoridades califican estos hechos de preocupantes. Gracias, Amanda. Tomó la decisión. Solamente para escuchar el inicio. Y bueno, ahora hablemos de Ecuador Chequea. Ecuador Chequea, en cambio, es un portal dedicado a la verificación de información o fact-checking, fundado por Iván Flores desde Fundamedios en el 2016. Se creó como un proyecto para monitorear el discurso de los candidatos presidenciales. Hoy es parte de la Red Internacional de Verificadores o Fact-Checkers y tiene un convenio de trabajo con Facebook. Es el único medio de comunicación local de Ecuador que trabaja directamente con Facebook. Los estudiantes de Prácticas 1 y 2 realizaron verificaciones de coyuntura atadas a desmentir información alrededor del COVID-19. Aquí tenemos, por ejemplo, esta que dice Falseta, que es precisamente alrededor de los mitos de las vacunas. Le puedes dar clic solamente para navegar, Amanda, y se publica el texto de la verificación con una infografía explicativa de que las vacunas no te convierten en hombre lobo, ¿no? Y es una imagen que se volvió viral en las redes sociales. Y claro, ayer preguntaban, por ejemplo, que frente a la desinformación, ¿qué están haciendo los periodistas y los medios de comunicación? Hay esfuerzos, sí, aquí hay una explicación de los efectos secundarios comunes de las vacunas, sí, hay esfuerzos, pero siempre estos esfuerzos resultan insuficientes cuando hay mucha viralidad de desinformación a través de las redes sociales. Entonces, primero la fake news o la desinformación se vuelve viral y hasta que se logre hacer la verificación completa puede pasar un día. Los estudiantes de Prácticas 1 trabajaron durante una semana porque era su primer acercamiento a prácticas. Podemos volver a la presentación. Gracias, Amanda. Pero los estudiantes de Prácticas 2 sí tenían que realizar estas verificaciones en un día y trabajaban en parejas porque la coyuntura así lo amerita. Adelante, Amanda. Bien, con el análisis de resultados tuvimos la participación de 9 estudiantes, de los cuales el 66.7% se identificaron con el género femenino, mientras que el 33.3% lo hicieron con el género masculino. El 77.8% tiene una edad que va desde los 20 a los 23 años
y el 22.2 señaló que su edad está entre los 24 y 25 años. El 55.6 de los estudiantes señalaron que estudian, mientras que el 44.4 estudia y trabaja. En las secciones de experiencia y trabajo de campo, los estudiantes calificaron con bueno, malo y otros a sus respuestas en las encuestas. 7 de 9 estudiantes señalaron que fue de carácter bueno la práctica porque había fácil acceso de fuentes y entrevistas por las plataformas como Zoom. Y en la cobertura, 6 de 9 estudiantes catalogaron como malo porque no se podía salir al terreno por la situación sanitaria. Bueno, parte también de esta investigación fue trabajar entrevistas semiestructuradas a los editores de los medios mencionados, Código Vidrio y Ecuador Chequea. Esta entrevista constó de 6 preguntas para cada uno. En esta los editores fueron capaces de describir el trabajo junto a la clase de prácticas multimedios de la Universidad San Francisco de Quito. Para ambos editores, el aporte de los estudiantes de la USFQ es muy valioso porque su equipo de trabajo es muy pequeño, son redacciones de pocas personas, no llegan a una decena. Los estudiantes contribuyen con reportajes óptimos en diferentes formatos, podcast, texto, infografía y video, además vinculados a la coyuntura de la realidad nacional. En particular, las infografías, como el ejemplo que les mostré de las vacunas, y los podcasts, como el ejemplo de la depresión en el que participó Amanda, son formatos que se adaptan fácilmente al reporterismo remoto o al ciberperiodismo, ya que no requieren las entrevistas en vivo ni en video. Además, eso no era posible debido al confinamiento y las restricciones por COVID-19, y como nosotros estábamos manejándonos en clases virtuales, tampoco podíamos exigir a nuestros estudiantes que vayan al lugar de los hechos o hacer sus entrevistas en vivo. Para terminar, tenemos las conclusiones. El trabajo de los medios con la academia es un factor importante por la experiencia que adquieren tanto los estudiantes como los editores del medio. La pandemia fue un factor negativo y positivo en el ámbito periodístico porque se perdió el desplazamiento hacia el campo de terreno, pero se obtuvieron noticias de forma más rápida debido a las plataformas utilizadas desde el estado de emergencia. Además, los estudiantes concuerdan que el trabajo en la pandemia ha sido satisfactorio por la facilidad de acceso a la información y la brevedad en las que se pueden publicar las noticias con los nombres de los estudiantes. Sin embargo, estos han encontrado como no satisfactorio el hecho de no poder ir al campo de trabajo. Por último, los editores de los medios con los que se trabajó tanto Ecuador Chequea como Código Vidrio han mostrado su satisfacción al participar en las prácticas junto con los estudiantes de la Universidad San Francisco. Esto ayudó a que tanto los medios como la academia tengan innovación y un aprendizaje mutuo que ayuda a incentivar tanto a los estudiantes como a los periodistas que trabajan en los medios. Gracias. Muchísimas gracias a Dani y muchísimas gracias a Amanda por compartirnos estos resultados de esta investigación que justamente registra una experiencia que se enmarca en un proyecto que para el Ecuador fue inédito desde el año anterior, que involucró justamente a medios de comunicación y a universidades. Entonces nos alegra sobremanera el registro de esta experiencia, ¿no? Y la sistematización de los datos. Ahora, una pregunta en relación a este tema de las prácticas periodísticas, pero con este enfoque de verificación de datos y de precisión. Generalmente en el Ecuador los rediseños de carrera y en general la oferta de las carreras de periodismo y de comunicación ha involucrado varios enfoques, tal vez el enfoque de derechos, el enfoque de género, se ha involucrado también, por ejemplo, cátedras muy específicas sobre periodismo ciudadano, o periodismo especializado en general. Pero a mí me gustaría que me cuenten entonces cuál es la evaluación de ustedes al momento de sistematizar esta experiencia desde un punto de vista académico en relación a esas prácticas periodísticas con un enfoque de verificación de datos y precisión. Es decir, ¿cómo podrían ustedes resumir esta evaluación en relación a los chicos ya formados con este tipo de enfoque de verificación de datos? ¿Cuál sería su evaluación?
Bueno, voy a empezar yo. Bueno, Manda era parte de esta clase, luego le voy a dar la palabra porque me gustaría que ella me cuente cómo se siente como estudiante haciendo prácticas en pandemia. Pero como docente, nosotros entramos en una etapa, nuestra carrera de periodismo, en una etapa de mucha frustración por las restricciones. O sea, de repente todos encerrados, confinados, tomando clases virtuales, cuando en nuestra carrera lo que debemos hacer es salir, hacer entrevistas, estar en el lugar de los hechos, buscar a las fuentes. Y por las restricciones que implicaron la pandemia y que son conocidas para todos, entonces sí hubo mucha frustración por no poder salir al campo de terreno. Y eso se muestra en los resultados de las encuestas a los estudiantes. Pero al mismo tiempo, y esto es algo un poco paradójico, los chicos pudieron tener más acceso a las fuentes, porque la gente también estaba encerrada en su casa. Entonces podían responderles a entrevistas fin de semana, feriado, estaba más pendiente de tener conexiones por Zoom, por WhatsApp, en cualquier momento, porque los horarios de trabajo se trastocaron para todas las personas. Entonces, de repente, lo que en vivo les resultaba más complejo, en virtual se volvió un poco más accesible. Y esa es la primera evaluación que nosotros hacemos con las prácticas durante la pandemia, ¿no? Entonces, fue bueno poder acceder más a las fuentes, pero igual hay una frustración por no poder salir. Ahora sí quisiera que Amanda cuente, porque ella fue parte de esta clase y tomó prácticas antes de pandemia en las prácticas 1 y luego con pandemia en prácticas 2. ¿Cómo sintió ella su experiencia profesional de prácticas periodísticas en el acercamiento a las coberturas y a las fuentes? Claro, en las prácticas 1, cuando no había COVID, tanto mis compañeros como yo nos trasladábamos al campo para hacer los reportajes, coberturas, incluso para hacer las entrevistas con las fuentes. Con la llegada del COVID, todos encerrados en la casa, las entrevistas se trasladaron a la plataforma Zoom. Sin embargo, antes del COVID, para acceder a información, por ejemplo, información pública, nos era de carácter difícil. Y con la llegada del COVID, utilizamos más del teléfono, llamadas, en donde tanto los funcionarios para la verificación de noticias no respondían en ese rato porque sabían que la noticia tenía que salir en ese momento con Ecuador Chequea. Y si es que ellos no nos daban una información, simplemente teníamos que poner en la noticia que no tuvimos respuesta de tal funcionario. Entonces, como de carácter personal, yo pienso que las prácticas fueron buenas, ya que yo tuve los dos contrastes de estar encerrada y también de estar de forma física, pero en las dos, los dos tuvieron unos buenos resultados con los reportajes que tanto mis compañeros como yo pudimos publicar en los diferentes medios. Muchísimas gracias, gracias. Y sobre todo nos alegra a nosotros el poder hacer un registro de todas estas experiencias. Por ejemplo, aquí dentro de las distintas presentaciones que se han hecho, estamos teniendo más pistas no solamente que nos pueden animar a hacer nuevas investigaciones, sino también pistas para saber, por ejemplo, en el caso del periodismo, el tema que nos estaban hablando nuestros compañeros de la UTPL y que ahora podemos, por ejemplo, mirar con estos resultados de la Universidad San Francisco de Quito el tema del periodismo de investigación, cómo quedó frente a la pandemia, ¿no? El trabajo de campo, la posibilidad de contrastación, eso nos generaría, por ejemplo, nuevas preguntas y también como unos nuevos retos para poder sistematizar y poder contribuir desde la academia al ejercicio periodístico y sobre todo al ejercicio periodístico de calidad. Y también antes de darles paso a nuestra última presentación, quiero mencionarles que en nuestra página web ustedes pueden encontrar, en nuestra portada, pueden encontrar ustedes un espacio que se llama Productos. Y dentro de estos productos están justamente la propuesta de estas piezas periodísticas alternativas, podcast, cómics, que intentan presentarse en esta lucha contra la desinformación, pero se intentan presentar también como estas apuestas
Para lograr más socios, si es que hay medios de comunicación que quieran difundir estas piezas periodísticas, como en el caso que nos contaban Tani y Amanda en relación a Ecuador Chequea o en relación a Código Vidrio, si hay otros medios de comunicación que pueden mirar estos productos y creen que esos productos pueden ser difundidos desde esos canales, pues el Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos está abierto. Y aquí un adelanto, que en los próximos meses estaremos trabajando para tener unos piezas periodísticas alternativas, pero también en quichua, porque nos interesa involucrar la desinformación que es transversal, incorporar, por ejemplo, el tema de la interculturalidad. Y simplemente para cerrar con este tema de la página web, decirles a ustedes, agradecerles a todas las personas que se han conectado, invitarles también a que ustedes se pueden suscribir a nuestro correo electrónico, a nuestros envíos de boletines periódicos en los cuales nosotros estamos informando acerca de las investigaciones, también cuando hacemos nuevos productos periodísticos alternativos. Nos encantará fortalecer la comunidad de personas que quieren luchar contra la desinformación, porque en el espacio del OIME nos interesa la investigación, la producción de piezas periodísticas alternativas, pero también el ir formándonos entre todos en esta cultura crítica, ¿no? Para poder combatir los trastornos de la información. Ahora sí, voy a darles la palabra justamente a dos periodistas e investigadoras del OIME, Meli Clavijo y también Cami Villacrés, quienes nos van a contar que en el tema de la academia, como todas las áreas de la sociedad, cuando se presentó la pandemia, pues se presentó también un reto, ¿no? El reto fue cómo investigar el COVID y también cómo investigar durante esta pandemia. Listo, por favor, si nos habilitan el micrófono a Cami Villacrés y a Meli Clavijo. Perfecto. Cami. Listo, ahora sí. Muchísimas gracias Pame por esa introducción. Mi nombre es Camila Villacrés y junto a Melissa Clavijo estamos muy contentas de formar parte de este espacio que es nuestra casa, somos alumnis USFQ, entonces es para nosotros un honor estar presentando en Perdebate. Como lo dijo ya Pame, les vamos a presentar nuestra investigación acerca de desinformación y fake news en la academia, en un contexto de pandemia. Pero para eso primero vamos a entrar un poco en contexto. La Academia Ecuatoriana principalmente ha estudiado los efectos de los medios de televisión y de los medios digitales, teniendo esto como consecuencia que se deje de lado a las audiencias y sus consumos mediáticos. Además, en ese sentido, la desinformación y las fake news tomaron fuerza como objetos de debate, más no como objetos de estudio. Entonces, podemos decir que el sector académico, en este contexto de pandemia, también se vio forzado, como nos contaban Tania y Amanda, acerca de las actividades de la teleeducación. Entonces, asumió ese rol de producción de conocimiento en un contexto de pandemia. La metodología que nosotros utilizamos para esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, tuvo una matriz de elaboración propia con 5 variables en las que recoge la identificación de las universidades, el tipo de las universidades, la temporalidad en la que se publicó las investigaciones, los papers académicos y también si si tocan la temática de fake news, desinformación o ambas. A la vez, cabe destacar que nosotros tuvimos los artículos, todos los artículos que nosotros pusimos en nuestra investigación están publicadas en revistas indexadas de comunicación y de periodismo. Tuvimos un total de 9 entradas y las palabras claves que utilizamos para encontrar estas investigaciones
fue el Desinformación, Fake News, Ecuador, Universidades y COVID-19. Los motores de búsqueda fueron Google y Google Académico. La temporalidad en la que investigamos fue desde marzo del 2020 hasta agosto de 2021, tomando como referencia la explosión de la emergencia sanitaria en Ecuador, y vemos que tenemos un número muy reducido de papers publicados desde la academia. Sí, Emily. Muy bien, como lo dijo Camila hace un momento, encontramos 9 publicaciones provenientes de 8 instituciones educativas de tercer nivel. Las únicas 2 universidades que trabajaron en conjunto fueron la Universidad de los Andes y la Universidad Técnica de Ambato. De ahí las 2 universidades con mayor número de publicaciones, en este caso 2 publicaciones, que no es mucha diferencia con las demás, son la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Andina Simón Bolívar. Dentro de las universidades que encontramos, el 75% eran privadas y el 25% públicas. Muy bien, nosotros decidimos dividir las temáticas en 3 categorías: en papers que hablen solo de desinformación, en los que hablen solo de fake news y en los que tomen en cuenta ambos términos. ¿Por qué era importante para nosotros? Porque queríamos identificar cómo se estaba definiendo estas terminologías y si se las estaba utilizando correctamente como marco referencial. El 44% de los papers que encontramos hablaban solo de fake news, el 22% solo de desinformación y un 33.3% utilizaba ambos términos en su marco referencial, en su marco teórico. Ahora, en el 2020 fue el año con mayor cantidad de publicaciones y destacaron las publicaciones con la temática sobre desinformación. En cambio, en el 2021 se tomó mucho más en cuenta ambas terminologías para las publicaciones, ¿no? Y no se habló solo de desinformación. Ahora, dado que la mayor cantidad de universidades que encontramos eran privadas, era también un poco lógico que sean estas las que tengan mayor cantidad de publicaciones. Las universidades públicas, las 2 universidades públicas que encontramos que están en esta investigación, publicaron ambas papers solo sobre fake news. Esto nos lleva a las conclusiones. Los trastornos de la información son fenómenos que forman parte del escenario mediático a escala nacional e internacional. Por eso es que estamos hoy aquí reunidos en esta conferencia, en el predebate, y estamos en este foro, porque es importante debatir sobre estos temas. En segundo punto, nos damos cuenta que existe la necesidad de trabajos de investigación interuniversitarios o de redes académicas. Como lo vimos, solo una de las publicaciones referentes a estos temas fueron el resultado de un trabajo en conjunto de universidades. El resto no. Eso nos habla de que necesitamos colaborar más entre la academia. El tercer punto es que la frontera conceptual entre la desinformación y el término fake news es difusa en la mayor parte de los trabajos, es decir, se están utilizando, se mezclan los términos, no se están utilizando correctamente. Y el cuarto es que la pandemia, como ya lo hemos escuchado en la presentación anterior y como ya lo mencionó mi compañera Camila, es que la pandemia desaceleró la producción de conocimiento en Ecuador, pero no la detuvo por motivo de la afectación a los investigadores, no solamente en el área profesional, como tuvieron que enfrentar teletrabajo, sino también en el área personal, al tener que lidiar con la pandemia en casa, con tal vez familiares afectados, y una alta cantidad de demanda laboral por medio de lo digital. Cabe destacar que esta es una investigación preliminar que luego va a incluir una etapa cualitativa donde vamos a entrevistar a actores de la academia ecuatoriana. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Mary y a Cami, que justamente ellas fueron parte de la primera etapa del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos. Y pues cuando yo les decía que es un privilegio el poder como docentes ver no solamente a nuestros estudiantes logrando un título, sino que además apuestan por seguir el camino de la investigación, pues nos alegra realmente. Entonces, este es un espacio de trabajo colaborativo
en el cual estamos trabajando, si se quiere, en 3 áreas importantes. La producción de conocimiento, lo que tiene que ver con la producción de piezas periodísticas alternativas y también con la posibilidad de trabajar en diálogo con todas las personas que son usuarios de los distintos soportes comunicacionales para ir generando esta cultura crítica en relación a los trastornos de la información. Hay 2 preguntas que nos han hecho, bueno, una pregunta y un comentario que puede derivar en una pregunta. En estos últimos 5 minutos que nos queda para cerrar esta mesa académica, agradecerles entonces a las personas también que nos han seguido a través de Facebook en esta mesa académica. La primera, y me gustaría muchísimo también que nos ayude a contestar una reflexión alrededor de este comentario que nos hace Marlon. Y quiero pedirle al docente investigador Abel Swing, que es de la Universidad Técnica Particular de Loja. Abel, buenos días. Nos dice Marlon, a partir de todos estos resultados que se han ido presentando, se podría analizar en la base que estas investigaciones puedan dar la pauta, por ejemplo, para una incidencia a nivel del currículum. Y él específicamente, Marlon, está hablando acerca de la posibilidad de crear una asignatura o materia titulada Desinformación. Y ahí tu reflexión, ¿cómo miras tú esa posibilidad en el caso del Ecuador y de la región? Por favor, si le pueden habilitar el micrófono a Abel Swing. Claro. Chévere, muchísimas gracias. Hola, un gusto saludarles a todos, muchas gracias y muy contento de poder participar en el evento y compartir con varias personas de todo el país. Bueno, en la investigación que presentó Cruzcaya, mi compañero José Ordóñez al inicio, ya comentó que hay alguna información que aún estamos procesando y que vamos a ponerla al alcance de todos dentro de poco. En estas entrevistas, y voy a hacer alusión a aquello para responder a la inquietud que me expresa Pamela, los periodistas comentan que esta situación que se ha vivido de riesgos también frente a la pandemia ha hecho girar la mirada hacia los valores fundamentales de la profesión, la deontología, la ética, las buenas prácticas, y también que en la transición que se ha vivido desde antes de la pandemia hasta ahora, el compromiso de poder entregar la verificación de hacer un conjunto de acciones que vayan en torno a estos valores cívicos y que también se haga frente a la desinformación y a la lucha contra las noticias falsas y los bulos que están ocurriendo, llevan a concluir de que parte de las claves del futuro están en volver a estos valores, digamos, fundamentales de la profesión, es decir, a esos principios, al trabajo organizado, sistemático, al conjunto de elementos que acompañan el trabajo de la información. Es decir, una respuesta tendría que estar o está en relación a que ya desde el origen de la profesión se practica o se funda el ejercicio en el conjunto de valores, es decir, aquello que invalidaría estas noticias falsas, porque también en parte de los tratamientos del examen de este nuevo campo del conocimiento se hablaría de una, digamos, contradicción. Si es noticia, no puede ser noticia falsa, porque vendría fruto de un proceso de derivación, es decir, sería como una, digamos, complejidad, no podría ser así. Y por otro lado, en la parte fundamental de los currículos ya se incluiría este conjunto de elementos en las teorías, en los cursos que estamos trabajando, pero efectivamente hace falta darle un poquito de énfasis más en este nuevo, decir, con esta remoción de lo que estamos viviendo con la cultura digital, y hacer un poquito más de énfasis en lo que está ocurriendo. Entonces, esto puedo comentar desde los testimonios de los periodistas que hemos trabajado y desde el conjunto de elementos, es decir, que estamos avanzando en revisar las prácticas, complementando lo que ya han referido algunas personas en las preguntas, también lo que hemos compartido en las presentaciones de los diferentes integrantes del observatorio, pero ver cómo se está en este momento haciendo este ejercicio, esta nueva dimensión de la comunicación en el siglo XXI, y queremos tener una mirada, digamos, regional respecto a aquello. No sé si con esto satisfago la inquietud, querida Pamela. Claro que sí. Muchísimas gracias, mi querido Abel. Entonces, efectivamente, el trabajo que estamos realizando no es un trabajo terminado, es un trabajo que continúa. Tenemos aún más preguntas y esta pregunta nos va a derivar entonces a esta análisis, no solamente enfocado al Ecuador, sino a la región en la cuestión de la desinformación en los currículums. También Cruzcaya está acá levantando su mano. Cruzcaya, claro que sí. Por favor, si me pueden ayudar deshabilitando el micro. Gracias.
Sí, muchas gracias. Solo quería complementar a lo que indicaba Abel y también a todas las exposiciones del observatorio, es que dentro de todo esto los principios y las bases del periodismo no cambian y siempre el ejercicio periodístico tiene que enfocarse en esa búsqueda de la verdad, sea desde donde sea o con el formato que se presenten las noticias, porque ahora mismo tenemos muchos emprendimientos también en el campo digital que tienen que ver con el periodismo, pero en definitiva, los principios y las bases del periodismo que llevan a la búsqueda de la verdad, eso no se pierde. Venga lo que venga, la tecnología que venga, pero realmente las bases del periodismo no se pierden. Otra cosa que quería también complementar es que toda esta investigación sobre desinformación y también limitaciones económicas, limitaciones al acceso de la información, coincide con los informes del Feed Home, que nosotros como país somos parcialmente libres, todavía no caminamos a ese proceso de tener libertad para ejercer nuestra profesión y también tener todos los recursos para que nuestro país camine también a tener un buen nivel de transparencia, ¿sí? De información. Eso de mi parte, simplemente para acotar. Muchísimas gracias. Pues como ustedes ven, dentro de este complejo escenario de la comunicación, cada vez surgen más interrogantes, pero que nos dan cuenta de la necesidad de seguir elaborando conocimiento que produzcan pistas que se puedan aplicar dentro de lo que a nosotros nos interesa en el ámbito de la comunicación, que es una comunicación y un periodismo de calidad. Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su participación, por su presencia en esta mesa académica e invitarles de parte del Observatorio Interuniversitario de Medios Ecuatorianos, del equipo de investigadores que ustedes tuvieron la oportunidad hoy día de ponerle rostro a sus pantallas y a esos nombres, pues invitarles a que puedan ustedes visitar nuestra página, seguirnos en redes sociales. Estaremos gustosos de poder ir abriendo nuevas alianzas para el tema investigativo y para el tema también de la producción de piezas periodísticas alternativas. Para mí ha sido un gusto el poder estar compartiendo con ustedes este tiempo. Muchísimas gracias y no se olviden que en la tarde tenemos otra jornada. Que tengan un excelente día y gracias a todos. Buenos días a todos. Adiós.